¿Cómo sí, está? Bienvenido a RPP Noticias. Tenemos entonces la resolución del Tribunal Constitucional que ordena la liberación de Alberto Fujimori. Queríamos tener sus reacciones, por favor. Bueno, yo opino que hay que felicitar al Tribunal Constitucional del Perú, que se ha hecho respetar y ha ratificado la decisión de liberar al ciudadano Fujimori. Creo que el caso ya está realmente en una situación totalmente incongruente con lo que es el sistema constitucional peruano, si es que seguimos dilatando la liberación de un ciudadano que obtuvo un indulto y luego este indulto fue inconstitucionalmente dejado sin efecto y posteriormente un habeas corpus restableció ese indulto, declaró fundada la demanda y declaró además que el ciudadano Fujimori debía estar libre. Doctor Blume. Por lo tanto, estamos frente a una sentencia del Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución y el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Así es. Que debe ser respetada. Pero, doctor Blume, creo que eso es lo que va a ocurrir. Doctor Blume, ¿y por qué no en primera instancia el TC manda al juez de Ica a que haga que resuelva esto y se lo devuelve? O sea, ¿por qué este peloteo inicial para que al final el propio TC termine dictaminando esto? Ya, por una interpretación del último párrafo del artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que la instancia que declara fundada la demanda puede disponer la ejecución de la sentencia. Pero en este caso, en primera y segunda instancia no le dieron la razón a Fujimori y el tribunal sí se la dio. Pero esa posibilidad de la ejecución inmediata directamente por el tribunal era una alternativa que tenía el tribunal. Lo otro era disponer que el juez ejecute su sentencia. Frente a esta situación, el juez, lejos de hacer una interpretación a favor del procesado, como lo manda el mismo código, hizo una interpretación restrictiva de ese artículo 27, señalando que él no tenía competencia. Y desde mi punto de vista incurriendo en un error. Tanto es así que el propio tribunal ahora ha dispuesto que se oficie al órgano de control interno del Poder Judicial para que tome conocimiento y le ha llamado la atención al juez y ha ordenado que ponga mayor celo en el cumplimiento de sus funciones. Pero como ya no se puede demorar la excarcelación, porque de por medio hay una sentencia que ampara un derecho, el tribunal ha dispuesto directamente la excarcelación. Doctor Blume, ¿la jurisprudencia internacional puede de alguna manera neutralizar esta decisión? A ver, hace poco nada más la Corte se pronunció en ese sentido, que el Perú no debería implementar la sentencia de liberación de Alberto Fujimori. ¿Puede de alguna manera revertirse esta situación? Desde mi punto de vista, podría de pronto la Corte Interamericana tomar una decisión pretendiendo evitar la ejecución de la liberación, lo cual para mí no debería ser objeto de acatamiento por el Perú, porque significaría que la Corte está desnaturalizando su función, ya que la Corte está para proteger derechos. Y este es un caso de un habeas corpus en donde un ciudadano obtiene la protección de su derecho en el fuero nacional. Y es inconcebible que el fuero internacional, lejos de ratificar esa protección, pretenda desguarnecer esa protección. Pero doctor, mal que bien, el Perú está suscrito al Pacto de San José. Fundamental. ¿Perdón? Mal que bien, el Perú está suscrito al Pacto de San José, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está suscrito al Pacto de San José, pero lamentablemente, y lo hemos venido denunciando hace mucho tiempo, la ideologización reinante en esa Corte ha llevado a que varios países, en muchos casos en que la Corte se extralimita en sus funciones, simplemente se opongan y no acaten. O sea, mire, la única... ¿Qué pasaría si el Perú no acata una orden de la Corte? ¿Qué ocurriría, perdón? No, simplemente tendría que explicar por qué no la acata y ahí queda el tema. No hay mayor consecuencia. Porque, mire, el asunto es el siguiente. En este caso, la jurisdicción nacional
establece que la sentencia del tribunal se debe cumplir. Y la única posibilidad de ir a la Corte es si Fujimori no hubiese obtenido una sentencia favorable ante el tribunal. Él es el que podía ir a la Corte. Y la Corte estaba para revisar si se le otorgaba la libertad o no, pero en este caso ya se obtuvo la resolución favorable en el Fuero Nacional. Y eso implica que la Corte tiene que someterse también a una decisión que reivindica un derecho, no contradecir. O sea, estamos en un caso que yo calificaría de es verdad, aunque usted no lo crea, o digno de Ripley, porque la Corte ideologizada desnaturaliza su función y bajo el argumento de que se trata de el cumplimiento y la supervisión de una sentencia, irradia efectos que van más allá de su sentencia y pretende meterse en todos los temas y esferas del derecho nacional, y entonces pretende desconocer un indulto y desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso creo que es demasiado, ha ido demasiado lejos la Corte, y eso viene provocando reacciones no solamente en el caso nuestro, en el caso de Argentina, y en otros casos también han habido exabruptos y excesos de la Corte que han sido objeto de una oposición, inclusive en el caso argentino de la Corte Suprema de la Argentina, Doctor que no Blume, acató una decisión. Doctor Blume, a ver, en su experiencia, usted, digamos, fallo, esta resolución del Tribunal Constitucional, que se haya dado justamente en una semana en la que ha ocurrido una suerte de sismo en el tema de el Ministerio Público en relación con el Congreso, donde hay bancadas relacionadas, el Ejecutivo, justo en esta, no es un poquito, no voy a usar la palabra sospechoso, pero ¿no le parece mucha casualidad que justamente en esta semana se resuelva este tema de la liberación de Alberto Fujimori? Mire, es una especulación que yo entiendo que surge, ¿no? Pero a la luz de lo actuado, mire usted, la sentencia que se dictó en el caso Fujimori, cuando yo todavía era miembro del tribunal, fui ponente en esa causa y era presidente del tribunal, data del 17 de marzo, perdón, ya en ese momento no era presidente del tribunal, pero data del 17 de marzo del 2022. Es decir, ha pasado más de un año y no se ejecuta esa sentencia. Y era un tema pendiente el resolver los pedidos de aclaración por el actual colegiado, que lo ha hecho el 23 de noviembre. La decisión del Tribunal Constitucional viene desde el 23 de noviembre. Los hechos que se han producido en la Fiscalía y respecto a la Junta Nacional de Justicia y a la denuncia de la fiscal Barreto han sido, me parece a mí, en los días siguientes. Entonces, no tan lejos tampoco, ¿ah? Sí, claro, pero no necesariamente podemos llegar a esa conclusión. Bien. Yo diría que ha sido una coincidencia en que el tema ha caminado por ese lado. Bien, ¿no? Muchísimas gracias, Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional.